compartir con ustedes un texto de referencia para poder incrustar alrededor de este texto bíblico una referencia del marco teórico que quiero compartir con ustedes. Hay algunas cosas sumamente interesantes que llaman la atención, poder desentrañar algunas verdades, algunos misterios, algunas sospechas, algunas teorías, pero sobre todo querer desentrañar el cumplimiento profético de la Biblia alrededor de los sucesos o de los acontecimientos que están presenciando la humanidad entera. En el libro de San Mateo capítulo 16, 3 versículos. Me permito leer a continuación. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas señales de los tiempos no podéis. Una de las cosas ciertamente de las más lamentables que pueda tener una persona es poder comprender muchos aspectos de la vida cotidiana. La vida diaria está llena, está atiborrada de muchas decisiones que hacer, de muchos elementos de el comportamiento laboral que hay que incidir con nuestras decisiones, ideas, nuestra imaginación, nuestra habilidad, nuestras destrezas o nuestras capacidades motoras así aprendidas tanto físicamente como intelectualmente. Esto no necesita mayor explicación, es parte de la vida diaria en que todos desempeñamos alguna labor y que por supuesto de ese trabajo, del rédito de ese trabajo, de ese esfuerzo, de ese sacrificio es que las personas llevamos adelante nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, nuestra vida familiar, y la iglesia no es la excepción. La vida eclesiástica también tiene mucha incidencia en cada uno de los aspectos que de manera particular o colectiva nosotros realizamos tal o cual tarea. Y digo una vez más, esto es un asunto de sentido común, de simple lógica, no necesita mayor consideración poder entender las cosas de esa forma o de esta manera. A decir verdad, el ser humano está capacitado cognitivamente, sus capacidades neurales son vastas en el sentido de que todos podemos aprender de las destrezas y las habilidades necesariamente así procesadas de una manera selectiva, en el sentido de que hay cosas que hay que aprenderlas. Y Dios diseñó ciertamente tanto física, emocional e intelectualmente al ser humano con todas esas capacidades, ese potencial de poder entender, saber, de poder digerir conocimientos de muchas formas y maneras para llevar adelante la vida que tenemos por delante. Y gracias a Dios, Dios en su infinita soberanía e inteligencia eterna pudo hacer del ser humano una máquina perfectamente demostrable, que lo que Dios puso
puso invívidamente en cada uno de los seres humanos es porque ha sido creado y diseñado a la imagen y a la semejanza de Dios. Sin embargo, por alguna manera inexplicable, por alguna forma que todavía nosotros algunas veces no llegamos a concluir de qué manera suceden las cosas que suceden. Porque en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Jesucristo le hace una demostración de sentido común de un tema tan elemental como es la percepción que nosotros podemos digerir a través de nuestros sentidos comunes, la vista, el tacto, el olfato, la experiencia, la apreciación a través de cada uno de nuestros sentidos. Y esto es por lo mismo, por lo que nosotros tenemos naturalmente insertados por diseño divino de Dios. Ahora le dice el Señor Jesucristo a los fariseos y a los saduceos: ustedes conocen perfectamente cuando la noche tiene arreboles y cuando en el día hay arreboles nublados, es porque saben perfectamente que hay tempestad, que va a llover. Y si no lo hay, durante la noche será una noche tranquila, sosegada, sin mayores aspavientos más que el silencio nocturnal para poder descansar. Y digo, esta es una apreciación de sentido común a través de los sentidos. Pero me permito presentarle algo todavía más delicado que va más allá de la simple percepción a través de la experiencia por nuestros sentidos naturales. Y este es otra clase de entendimiento que va más allá del aspecto físico. Esto tiene que ver con el aspecto de innato, ese aspecto que no podemos tenerlo de una manera tangible, es decir, no lo podemos tocar. Está simplemente en nuestros sentidos, está más allá en el espíritu humano, está más allá del entendimiento, porque se necesita un sentido de razón, de inteligencia, no voy a decir una inteligencia especial o suprema, sino una inteligencia que necesita un poco de detenimiento, de poder digerir algunas cosas que a simple vista, no podemos entenderlas de entrada. Y esto es cuando es necesario que nosotros dediquemos un poquito de meditación, donde usted pueda apreciar detenidamente, cotejar, comparar, hacer paralelos, esgrimir algún tipo de, si usted lo entiende así, algún tipo de teoría, alguna sospecha que a usted lo haga poder investigar un tanto más allá de lo que comúnmente la gente percibe diariamente. Y esto es porque se necesita un poco más de tiempo y espacio en nuestros diarios momentos en que tenemos de meditación personal. Esto sucede perfectamente cuando, a la luz de la Biblia, nosotros nos enteramos que hay aspectos que el común de la gente no puede entender. Y no porque las personas sean inteligentes. No porque las personas no sean inteligentes. No porque tengan o les haga falta el uso de la razón, del razonamiento. No porque no tengan las herramientas necesarias para poder dirimir algún asunto, algún tema en particular. No es por eso. Es porque hay aspectos en la vida, hay aspectos en este mundo, hay aspectos en este universo que necesitan ser cotejadas a la luz de la palabra de Dios. Es decir,
fenómenos que se están sucediendo alrededor del mundo que el común de la gente no alcanza a atisbar, que hay ahí en el tapete de la mesa, en el tablero de la mesa, un dejo que hay que investigar, algo que hay que traer a cuenta profundamente a la luz de la Biblia. En este caso hablo al mundo cristiano. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? ¿Qué es lo que tiene a esta humanidad sumida en la miseria que se alcanza a ver? Hacia donde quiera que usted vuelva su mirada y eche un vistazo alrededor, podrá darse cuenta que algo no está bien. Los sobresaltos, como lo he dicho en más de alguna ocasión, son el pan de cada día. Y qué bien, Jesús les dice a estos hombres: ustedes entienden el tiempo, las sazones de los tiempos. Ustedes entienden los aspectos del clima, de la naturaleza, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, quizás cuando va a haber vamos a tener una noche tranquila, sosegada, o cuando va a haber una noche tempestuosa. Cuando el pronóstico augura algún fenómeno de carácter natural que pone en alerta máxima a las autoridades de una región para poder prever algún desastre, alguna calamidad o algún daño de tipo físico a la seguridad de la vida de las personas. Esto sucede diariamente aquí y en cualquier parte del mundo. El tema es que hay aspectos en esta vida que no se pueden entender simplemente a la luz de los cables noticiosos, a la luz de los descubrimientos científicos que cotidianamente se están compartiendo en el mundo entero. El hombre de ciencia y la misma ciencia por sí misma, muy a pesar de su alto grado de desarrollo y de evolución a través del tiempo y de la historia, ha podido comprender muchos aspectos de los fenómenos naturales del universo. Ha podido entender los sistemas climáticos, el comportamiento de la Tierra, el comportamiento geofísico de este planeta. Ha podido entender hasta cierto sentido el comportamiento de los océanos, el comportamiento de la atmósfera, los ciclos climáticos, y ya no se diga la alteración de los mismos por consecuencia directa o indirecta de la acción y la mano interventora del ser humano, del hombre. Porque algunos han llegado a concluir ciertamente que todos los fenómenos que han alterado la vida humana y los fenómenos de equilibrio de los ecosistemas en el mundo entero, en el planeta entero, es a consecuencia directa de la mano interventora del ser humano. La industria, la fábrica, la polución de gases de invernadero, la acción sin misericordia del hombre que ha podido intervenir el equilibrio de los ecosistemas forestales, de los ecosistemas marinos, de los ecosistemas de los animales, ha puesto en riesgo muy potable, que se ha alterado el equilibrio, pero también la seguridad y el futuro de la vida misma del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos habla, nos hace un esgrima de cómo
al final de los tiempos, la alteración y el comportamiento del equilibrio en la vida misma, en el mundo entero, de la sociedad, de las instituciones, de la familia, del comportamiento particular de cada persona, su mente, su corazón, su estado de conciencia y de su voluntad va a ser alterada, y está siendo alterada ciertamente. Pero es aquí donde muy posiblemente usted podrá estar pensando en este momento: para todo fenómeno hay alguna explicación. La ciencia lo dice de esa manera. Los fenómenos sociales tendrán que ser estudiados sociológicamente. Los fenómenos del comportamiento humano tendrán que ser estudiados por la ciencia de la psicología o del comportamiento humano, la psiquiatría. Y cada uno de los aspectos de la vida podrán estar normados y ajustados debidamente en paralelo a cada una de las funciones que la ciencia tiene o trata de explicar a toda esta suerte de fenómenos que pululan alrededor de la humanidad. Pero me permito decirle, habrán aspectos en este mundo, habrán aspectos en esta vida, habrán aspectos en este universo, habrán aspectos aún en la vida intrínsecamente del ser humano que no va a poder dar explicación sobre lo que está sucediendo. Y si bien nosotros podemos explicar a través de la ciencia, como ya dije, todos estos fenómenos, me permito decirle algo más. Hay aspectos como la profecía bíblica que solo Dios lo puede explicar de la manera que lo hace. Como dije en nuestro último programa, podrán haber augurios, pronósticos, habrán videntes, profetas en este mundo de acuerdo a su percepción, a su inteligencia humana, que va a tratar de dar algún tipo de adelanto acerca de lo que está sucediendo o va a suceder. Pero hay aspectos que solo la Biblia se lo puede explicar. Hay aspectos en este mundo que solo Dios y la palabra de Él puede contarle a usted de la manera tan explícitamente, de acuerdo al plan y al calendario divino que Dios ha establecido per se a esta humanidad, a este mundo y a su propia vida. Como es el aspecto de los tiempos. La Biblia habla de tiempos. Y los tiempos en la Biblia están determinados por los acontecimientos que se suceden en este mundo. Usted ve, por ejemplo, cómo la Biblia describe el aparecimiento de los otrora imperios que han precedido a través de la historia hasta llegar a este momento actual, en donde de parte del control de la mano de Dios nada se escapa en función de lo que está sucediendo. Y que bien entender muchas cosas de ciencia en este mundo. Y aunque no fuesen cosas de ciencia sin un conocimiento o una formación de tipo académico para poder entender algunos fenómenos, hay cosas que no necesitan mayor estudio. Digo, el sentido común a veces ayuda mucho. Pero fíjese usted, fariseos, saduceos, ustedes entienden el tiempo, las sazones, los arreboles nocturnos o del día, la tempestad, los fenómenos climáticos y todo lo que está sucediendo puede suceder. Pero les dice el Señor, hay cosas que ustedes deben de entender y no las entienden. Antes de proseguir, quiero decir
que el día viernes, si Dios me permite estar con usted una vez más aquí, voy a compartir la segunda parte de esta intervención. Porque me interesa compartir con usted algunas cosas sumamente curiosas. Y si hay uno de los aspectos que personalmente me hacen mella tratar de digerir, por lo menos intelectualmente, es cómo es posible que a estas alturas muchas personas del mundo, muchas personas sin Dios, sin haber y sin tener ningún conocimiento bíblico, sin tener ninguna formación de tipo teológica, sin tener ninguna formación de estudio, por lo menos de carácter especializado. A veces el mundo da lecciones, a veces el inconverso da lecciones, a veces el impío da lección. Y aquí entro un tanto más al plano estrictamente de carácter bíblico y espiritual. Pero hago una pregunta incursiva en este momento. ¿Quiénes son las personas llamadas a explicar el fenómeno de los tiempos del fin? ¿Quién cree usted? Me dirijo a usted, estimado hermano creyente en Jesucristo. ¿Quién cree usted que son las personas llamadas, encomendadas, para poder decirle a este mundo una explicación acerca de los fenómenos que se están sucediendo en el planeta entero? Y antes que me conteste, por cierto, debo de hacer referencia. La ciencia a estas alturas se está quedando sin herramientas. La ciencia a estas alturas del partido se está quedando sin insumos para poder explicar la suerte de fenómenos que se están sucediendo alrededor del mundo. Y otra pregunta obligada que usted también debe de hacerse a sí mismo es: ¿qué le está pasando a este mundo? ¿Qué está sucediendo con este planeta? ¿Acaso asistimos al final de los tiempos? ¿Acaso estamos en el presagio del final del mundo? ¿Acaso estamos en la antesala del apocalipsis? Estas preguntas se las está haciendo el mundo ahora mismo. Y en ese afán de descubrir respuestas, de encontrar respuestas, echa mano de las herramientas que tiene a mano. La ciencia, por supuesto, es el insumo de primera mano de cual trata de dar explicación a esta suerte de fenómenos. ¿Cuáles fenómenos? Me podrá estar usted preguntando inquisitoriamente. Hay muchos fenómenos. Usted necesita encontrar algún tipo de explicación. Le puedo mencionar no menos de 3, 4, quizás 5. El primero de ellos: ¿qué le está sucediendo al planeta Tierra? Estas preguntas las voy a dejar en el tintero de la mesa, porque en la segunda parte, el próximo viernes, vamos a tratar de dilucidar, de esgrimir algunos pormenores alrededor de cada uno de estos temas. Digo una vez más, el primero: ¿qué le está sucediendo al planeta Tierra?
¿Acaso usted todavía no se da por enterado el desequilibrio natural del planeta? No voy a ahondar, pero sí quiero dejar algunos tips muy interesantes que usted necesita meditar en este día, en esta tarde, en esta noche. ¿Qué está sucediendo con los ciclos naturales climáticos? ¿Por qué los fenómenos están trastornando el equilibrio de la naturaleza? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay mucha tempestad? ¿Por qué de los fenómenos del trastorno de los climas o de los microclimas? ¿Por qué el frío extremo? ¿Por qué los calores extremos? ¿Por qué las olas de calor? ¿Por qué las altas incidencias de las temperaturas globales? ¿Por qué el alza en los niveles de los océanos? ¿Por qué el deshielamiento de los casquetes de los polares de la Tierra? ¿Por qué del fenómeno de la inversión de los polos? Muy posiblemente usted me va a decir esas explicaciones que nos dé la ciencia. Pues este es el tema. Es que la ciencia no puede muchas veces dar explicación a este tipo de preguntas. Porque sencillamente frente al avasallamiento de todos estos fenómenos, parece nadie tener una explicación certera. Pero ¿sabe una cosa? Dios y la Biblia ciertamente le dan una explicación a todos estos fenómenos. Espere algún tipo de discernimiento en la próxima edición, en nuestro próximo programa. Otro de los temas que los voy a dejar aquí en el tintero de la mesa es qué está sucediendo con el ser humano. ¿Por qué su comportamiento deslenable? ¿Por qué tanto crimen y odio en la humanidad? ¿Por qué la intolerancia social, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo con el ser humano? La desvalorización de sus principios intrínsecamente naturales. ¿Qué está sucediendo con el sentido común de la gente? ¿Qué está pasando con su capacidad racional, cognitiva y habilidosa de poder descubrir, inventar e ingeniar muchas cosas? Simplemente ha sido aplastada su iniciativa, su libre invención, su libre imaginación, sus destrezas están siendo socavadas por aspectos que usted ni se imagina, en donde la ciencia, a través de la tecnología y de la cibernética, está incidiendo altamente en la despotrificación de las capacidades racionales del ser humano. Una tercera pregunta que la voy a dejar, como ya dije, en el tintero de la mesa. ¿Qué está sucediendo con los fenómenos sociales? ¿Por qué tanta incidencia de la criminalidad en el mundo? Si usted se dio por enterado, por ejemplo, durante esta semana que recién ha finalizado y parte de esta que todavía estamos, es que en el foro de las Naciones Unidas que se celebra o ya se celebró en la ciudad de Nueva York, donde está la sede del sistema de Naciones Unidas, desfilaron la mayoría de los dignatarios, de los presidentes del mundo entero. ¿Y sabe qué? El discurso común
el tema central de cada uno de los expositores de estos dignatarios del mundo es la preocupación por lo que está sucediendo con los fenómenos sociales. Han aparecido en las palestras de los expositores, de los oradores, temas como por ejemplo, la pobreza en el mundo, la desigualdad en el mundo, la injusticia en el mundo, temas que de alguna manera trato de poder compartir ustedes desde este micrófono, porque tengo el sumo interés que usted entienda además que como cristiano no es simplemente rezar el Salmo 91 o hacer 1, 2, 3, 5 horas de oración o de ayuno, del cual está bien, debe y tiene que seguir haciéndolo usted. Pero el mundo cristiano evangélico también necesita tener un espacio de detenimiento personal, de poder encarar la realidad, de poder digerir los fenómenos que están sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús le dijo a aquellos hombres, a sus seguidores, los discípulos, en San Mateo 24. Señales. Habrán señales. Y estas señales son las que estamos viendo. Y no podemos darnos el lujo de ser como los fariseos y los saduceos, de poder entender algunos aspectos elementalmente accesibles. Hay aspectos profundamente todavía más allá, por sobre el tablero de un atril, de una plataforma, de una ceremonia, de un culto, de una actividad religiosa cristiana, donde usted puede tener la oportunidad de compartir con la audiencia, con los oyentes, con los hermanos que lo están escuchando, de ilustrarle un poquito a la luz de la palabra lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo no es otra cosa que el fiel cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios. Ahora hay otras cosas importantes también. Preguntas que vale la pena tratar de correspondientemente dar una explicación razonable, inteligente, que sea potablemente digerible a la luz de la Biblia, a la luz de la profecía, utilizando la razón, pero también utilizando el discernimiento y la revelación de Dios, que nos puede dar por su misericordia para poder entender toda esta serie de fenómenos. Yo debo de decirle a usted con todo respeto, no debe de conformarse simplemente con llegar a nuestros cultos y cantar y hacer todo lo que ceremonial y litúrgicamente nosotros hacemos. Está bien. Pero creo que es tiempo que usted, mi estimado hermano, pueda despertar un poquito y saber que no estamos ajenos. Y a mí me sorprende como, por ejemplo, un periodista que no es cristiano, un académico que no es cristiano, un catedrático que no es cristiano, parece muchas veces entender la suerte de fenómenos que se están sucediendo en el mundo. Y los creyentes como que no sabemos dar una explicación certera de lo que se está viviendo el mundo. Y en son de broma, pero más que broma es verdad, se lo he dicho a más de alguna persona. Parece que los periodistas ahora están predicando más que los creyentes. Parece ser que los académicos le están predicando más al mundo que a los creyentes.
Parece ser que los ilustres están entendiendo mejor la sazón de los tiempos que los mismos creyentes. Porque los creyentes están ocupados de cualquier otra cosa menos de entender la sazón del tiempo. Y quisiera decir algunas cosas, no viene al caso, pero debo de continuar mejor. Una pregunta más que vamos a dejarla en el tintero de la palestra del tablero de la mesa es: ¿qué está pasando con la conciencia humana? La conciencia humana está siendo alterada. Vivimos la generación de lo que ahora se conoce como la inteligencia artificial, pero no solamente en el sentido de la capacidad racional cognitiva del ser humano, es que parece que todo es artificial ahora. Esta generación artificial, en donde no somos capaces ya de poner los pies sobre la tierra, y nos importa nada o poco vivir en una burbuja de fantasía, de idilios, de cuentos, de fábulas, como dijo Pablo, de asimetrías, en donde lo que menos nos interesa es profundamente entender lo que la Biblia nos dice al respecto. Un artificio que ha sucumbido con el uso de la razón, con el uso de la inteligencia. ¿Sabe una cosa? Hay aspectos aquí que ameritan tiempo necesariamente extensivo para poder compartir algunas cosas que sorprende cuando uno puede estudiar este tipo de fenómenos. Ya alguien, un sociólogo por ahí, apuntó ciertamente que hasta ha publicado un libro con este título, en donde dice este profesional: nosotros asistimos a la cotidianeidad de una generación de idiotas. Imagínese usted, una generación en donde la idiotez humana se hace palpable. Imagínese usted quiénes gobiernan los sistemas sociales en el mundo, los sistemas políticos, los corruptos. ¿Quién es el que se enquista en los palacios de gobierno? Los más corruptos. Imagínese usted. Imagínese usted. Los ladrones, los más pícaros. Y no lo digo en el sentido peyorativo que comúnmente lo entendemos, pícaro en el sentido de que usa la inteligencia y el artificio para poder aprovecharse del ciudadano, del erario común, del tesoro público. A eso me refiero. Asistimos a una generación en donde todos los fenómenos sociales están al compás y en detrimento del bienestar social. La aprobación de leyes en los gobiernos de los sistemas jurídicos del mundo es un chiste. Es un chiste, ciertamente es un chiste. ¿Dónde concibe usted en su cabeza, por ejemplo, de que se aprueben leyes en las altas esferas de los grandes países desarrollados, donde es legalmente que usted pueda casarse, contraer nupcias con un perro, con un gato, con un pato? El sentido común, la inteligencia, la razón humana está en declive. Hay y existe ciertamente una deploración de los valores espirituales, de los valores morales.
de los valores cívicos. Y no soy quien para poner en contexto este tipo de temas, pero usted posiblemente entiende a algunos de estos fenómenos más que yo. Imagínese usted la legalización, el uso y el abuso de las sustancias nocivas para la salud, el alcohol, el cigarro, los estupefacientes, y la legalización del consumo y comercialización masivo de drogas en muchas ciudades y países del mundo. Esta es una situación donde, escuche bien lo que le voy a decir, y lo he dicho en más de alguna ocasión: si yo traigo a un sociólogo o a un psicólogo aquí, no le va a poder dar una explicación, porque el desmoronamiento del ser humano va más allá de la ley, va más allá del comportamiento social, va más allá del uso y el entendimiento de las ciencias sociales. Este es un problema de carácter espiritual. Y esto me lleva a poner en contexto el último tema, que vamos a dejarlo en el tintero y el tablero de la mesa. ¿Qué está pasando con los países en el mundo? Todo el mundo se ha levantado en armas. Todo el mundo está cotejando su armamento nuclear, su armamento bélico, su armamento para querer destruir a su país vecino, hacerle la guerra. Pero no solamente la guerra militar, la guerra comercial, la guerra económica, la guerra diplomática, la guerra de carácter social. Países que antes eran buenos vecinos hoy ya no lo son, que antes eran socios comerciales ahora ya no lo son, son rivales comerciales, son rivales económicos. Por eso se levantan en armas los conflictos territoriales en el mundo, los conflictos sociales que están socavando la estabilidad y la normalidad de la vida de las gentes. ¿Sabe una cosa? El fenómeno de la rivalidad religiosa es un tema que está prácticamente inserto en todos estos fenómenos. Si no, dígame usted, el problema que se está dando ahorita con la guerra entre Israel y sus vecinos. 4 estados con los cuales Israel ahora está abriendo frentes de guerra. El terrorismo internacional, el terrorismo de Estado, el terrorismo jurídico, el terrorismo social que se está viviendo. Asistimos a un fin de año, por así decirlo, porque ya estamos donde el envalentonamiento de las naciones se sobreponen por sobre los demás, con o sin razón. La guerra, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, las acechanzas, las amenazas y toda suerte de fenómenos que usted se puede imaginar están literalmente frente a nuestros ojos. Señoras y señores, usted necesita conocer estas cosas. Agradezco de su atención, me suscribo muy atentamente y estaré con usted próximamente, próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Pásela muy buenas, que Dios le bendiga.